Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Muchas gracias como siempre y todos los días por su puntualidad, por su asistencia. El día de hoy tenemos la primera sesión de esta materia que se denominó electiva uno. Sin embargo, para que ustedes lo tengan presente y lo tengan claro, esta materia no va a ser una materia de cátedra como tal, sino va a ser un espacio dirigido a ustedes en donde el doctor Carlos Eduardo Valdés les va a ayudar a solucionar las dudas, las inquietudes, les va a apoyar con temas académicos en lo que respecta a las materias que se han ido viendo. Eh, por eso en horas de la tarde les escribí que si tenían alguna duda, alguna inquietud o algún tema que se pudiera tratar con él, con muchísimo gusto este va a ser el espacio determinado por la universidad para ese aspecto. Entonces, pues en primera medida, doctor Carlos Eduardo, muchas gracias por estar acá. Le cedo la palabra para que su merced se presente, nos cuente un poco de su experiencia y cómo a través de ella su merced nos puede colaborar en esta maestría. Muchas gracias. Doctor Rincón, muy amable por su presentación y la generosidad de haberme invitado a participar de esta maestría. A los maestrandos me les presento, mi nombre es Carlos Eduardo Valdés, yo soy médico cirujano de la Universidad Nacional y tengo una especialización en antropología forense también de la Universidad Nacional. Como médico forense llevo ya ejerciendo la medicina forense 36 años. He sido funcionario público, 13 años estuve en la fiscalía. Desde antes de ser fiscalía, entré a trabajar, a desempeñarme en el año 1988 en instrucción criminal. Duré 13 años hasta el año 2001. En esos 13 años fui director de toda la parte criminalística de la fiscalía durante 7 años. ¿No? Modestamente esos laboratorios que tiene hoy la fiscalía, pues los creamos en esa época. Me retiré en el 2001 y del 2002 al 2010 estuve trabajando en la Procuraduría General de la Nación. Allí trabajé en investigaciones especiales, dirigí la sección de derechos humanos, de investigaciones de derechos humanos, de investigaciones especiales, que son investigaciones de violaciones a derechos humanos que tienen el nivel de que quien los investiga a los infractores del derecho disciplinario es el procurador. Entonces, eran investigaciones que tenían el resorte del procurador general. Allí estuve 8 años. Después fui director del Instituto de Medicina Legal del año 2011 al 2018. Esos 8 años dirigí el Instituto de Medicina Legal. Me retiré en diciembre 31 del 2018. En el 2019 fui asesor del fiscal general, asesor científico del fiscal general. Y en el 2019, a la fecha, he sido consultor de las Naciones Unidas en el tema de lucha contra la droga y el delito, en la unidad de lucha contra la droga y el delito, y también he sido consultor, bueno, hasta diciembre 31 pasado, en la Fiscalía y Medicina Legal de la República de El Salvador. Eh, este, vida laboral de funcionario público la he compartido como docente. Soy docente de la Universidad Nacional de Colombia desde hace 35 años, de la Universidad Santo Tomás desde el 2007, en el pregrado y en los posgrados. Fui docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Santo Tomás, además de la Universidad Libre, de la Universidad del Rosario y de la Universidad Externado, que me invitan. Siempre en temas médico-legales, ¿no? Entonces, esa es mi hoja de vida. Estoy para ayudarles a ustedes en los temas que sean del interés de la maestría de los maestrandos. Ustedes saben que la maestría es un nivel de educación superior que aborda unas situaciones problemáticas y le ayuda a los profesionales a entender esas situaciones para plantear soluciones, ¿no? Son maestrías
que superan el conocimiento, por ejemplo, de una especialización, obviamente. Entonces, estoy para servirles con mucho gusto a atender todo lo que se les ofrezca. Esa es mi hoja de vida. Si quieren, rápidamente nos presentamos y me van diciendo qué temas de interés pueden tener para discutirlo hoy mientras nos empezamos a conocer y a plantear los temas. Profesor, ¿cómo se encuentra? No sé si se Doctor, acuerda de mí. sí señor, claro que sí, doctor Eduardo, claro que sí. Usted me dictó clase en la especialización de procesal penal de la Universidad Nacional en convenio con la Universidad de Los Llanos acá en Villavicencio. Sí señor, sí. No lo ubicaba, pero sí me acuerdo por su fisonomía. Doctor, buenas tardes. ¿Qué Qué tal? ¿Cómo se gusto encuentra? tenerlo aquí en esta maestría. Ah, bueno, doctor. Muy complacido que nos dicte clase, doctor, porque su experiencia y su conocimiento nos va a servir mucho. Esas clases sobre elementos materiales probatorios que dictó fueron muy valiosas para mí. Pues me agrada que escuchar eso es uno de los temas básicos que se tienen hoy para entender una serie de situaciones forenses, ¿no? Entender qué es un Mm, elemento material probatorio, qué es una evidencia. A veces los confundimos, ¿no? sí, señor. Sí, pues doctor, muy amable. Bueno, doctor. Doctor Javier Eduardo es abogado, ¿no? ¿De qué universidad, doctor? Yo soy abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, de acá de Cooperativa, si Villavicencio. es que se me estaba olvidando. Mm. Bueno, si alguien más se quiere presentar, Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? buenas Eh, tardes. Mucho gusto, mi nombre es Andrés López. Qué pena no prende la cámara, algún traspié de la tecnología. Eh, Doctor, no, pues yo soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de acá de la ciudad de Medellín, muy interesado, digamos, en el tema de los rastros, digamos, de la escena del crimen como, como elementos para poder de pronto hacer perfilamiento y como poder comprender un poco más de las condiciones y características en torno al crimen. Eso es muy llamativo y pues es un tema que particularmente del perfil criminal me está llamando poderosamente la atención. Excelente. Puede ser uno de los temas con los cuales arranquemos y y tiene usted toda la razón, es el inicio de la investigación y de la perfilación criminal. Ustedes saben que eh, los actos humanos los actos humanos y ustedes que son especialistas y en el estudio de los actos humanos que se constituyen como delitos, pues esos actos humanos se traducen en acciones y esas acciones dejan unos rastros, ¿no es cierto? Las acciones, los actos humanos genera un conjunto de acciones y cada acción de un ser humano genera una reacción en cadena, como esa reacción tipo dominó, donde hay causa, efecto, y donde la causa es a su vez efecto y el efecto es a su vez causa. Eso para decirles que cuando ustedes van a estudiar la escena y a estudiar ese acto humano, pues lo que van a encontrar son efectos de una causa, ¿no? De un acto y hay que entender esos efectos. Ahí, digamos que la matriz para poder entender los actos humanos, ¿no? Todos los actos humanos generan esa reacción en cadena y finalmente lo que vamos a hacer en una escena del crimen es entender esos actos, recolectar esas consecuencias, entender reacción en cadena de dominó, de causa-efecto, para en esos causas-efectos buscar los elementos que corresponden a esos actos. Tiene toda la razón, ese es el principio de todo.
¿Quién más quiere proponer? Porque podemos comenzar con eso. Doctor, buenas noches. Doctora Estefan, Doctor, qué buenas gusto ver. noches. Gracias. Bueno, me presento. Stephanie Rosero, soy abogada de la Universidad del Cauca. Soy especialista en Derecho Administrativo y en Justicia Penal Militar. Pues mis compañeros y yo, ellos tampoco, ellos un poco en solidaridad conmigo, pretendemos abordar el tema de la criminología dentro de la fuerza. Establecer cuáles son las conductas típicas que mayormente se presentan, de estas, cuáles son propiamente de la justicia penal militar, cuáles son delitos criminales, perdón, delitos de justicia ordinaria, pero que de una u otra manera inciden en el tema militar, y cómo inciden estos en la misión constitucional y en la apreciación de la fuerza. Un, Eh, te- un tema interesantísimo. Eso es más o menos lo que pretendemos abordar. No sé, doctor, cómo nos pueda colaborar. Mira, es un tema súper interesante, pero tiene un eje eminentemente jurídico, doctor Estefan. Claro, la investigación de los hechos tanto al interior de las fuerzas, en dentro de la justicia penal militar, como dentro de la justicia penal ordinaria, desde el punto de vista forense, no ofrece ninguna diferencia, ¿no? Digamos que durante mi experiencia, sobre todo en la investigación en la Procuraduría, investigando lo que se ha llamado, mal llamado, falsos positivos. Mm, Durante esa experiencia veíamos cómo tanto las ciencias forenses aportan a la ciencia penal ordinaria, al derecho penal ordinario, como al derecho penal militar, de tal manera que los elementos son similares. Claro, aquí hay que entender otro factor que sí influye, y es que la conducta que está enmarcada dentro del ámbito de lo penal militar, sí está regido por unos parámetros que sí se viven en la vida militar, que no se viven en la vida civil, y que esos parámetros pueden explicar algunos comportamientos que se puedan tener o se puedan dar en ejercicio de esa labor, ¿no? Entonces, digamos que con mucho gusto les podría hablar de la parte forense, pero doctora, usted también me complementaría mucho con ese tema de el quehacer militar, ¿no? Porque pues desde el punto de vista del civil, del forense civil, pues daría una explicación, pero muy seguramente ese enfoque tendría una variante que es desde el punto de vista de la vida militar. Pero podemos hacerlo, doctora, perfectamente, analizando casos. Y para todos estos temas es mucho mejor traer casos de la vida real. Sí, es mucho mejor traer casos de la vida real porque nos ayuda a entender mucho más en la práctica. Pero eso Gracias. es otro de los temas, otro de los temas que complementa también las propuestas anteriores. Sí, doctor, ¿Quién más muchas se, gracias. quién más se quiere presentar y decirnos cuál es el tema que le llama la atención? Buenas noches, doctor. Sí, doctor Jason. Estoy intentando poner la cámara, listo. Mucho gusto, doctor. Mi nombre es Jason Puentes, abogado egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, con especialización en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente funjo como funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, específicamente en el Grupo de Derechos Humanos de la Dirección General. Digamos, desde el punto de vista del ejercicio de mi labor
un tema que me llama la atención es, desde el punto de vista criminológico, las teorías de control social aplicadas también a la política pública criminal que tiene el Estado colombiano y las implicaciones de la misma ante la realidad del sistema penitenciario. Sí, porque, digamos, se Mm, ve, digamos, una contradicción a veces en muchos escenarios en que, por ejemplo, actualmente el Ministerio de Justicia tiene una política criminal enfocada a la no criminalización o disminuir las conductas catalogadas como criminales. Sin embargo, paralelamente está el legislativo con proyectos de ley promoviendo nuevas conductas para que sean criminalizadas. Y aparte también está un sistema penitenciario que está colapsado y que el Estado colombiano le brinda recursos supremamente escasos y con un sistema de estado de cosas inconstitucionales que provienen generalmente del sí. problema de hacinamiento. Entonces es un tema que me llama la atención. Uf, caramba, un tema macro bastante, pero bueno, no sé si en este tema, doctor Jason, pueda yo aportarle, porque es un enfoque eminentemente jurídico. No se les olvide que yo soy forense, médico forense, y mi experiencia y mi trabajo durante estos 35, 36 años ha sido en el ámbito forense. No sé si en algún momento en ese tema pudiese yo aportar algo. Ahí sí, créanme que lo dudo, porque es un tema eminentemente jurídico, de política criminal, que indudablemente estoy de acuerdo con usted. Hoy es hoy es una crisis que estamos viviendo, pero no es de ahora. Es una crisis que según mi juicio ya va muchos años, por lo menos desde que se reformó el derecho penal en el año 2000 con el Código Penal colombiano en el año 2000, la ley 599, pero eso es un juicio de un forense, ¿no? Mm, Ahí faltaría ver cómo ha evolucionado el tema de política criminal, pero desde el punto de vista forense espero poderle colaborar de pronto en algún tema. ¿Quién más quiere o empezamos a abordar uno de los temas? De lo que se ha hablado hasta ahora, pues hemos visto pues que hay un interés de saber cómo, no sé si comenzamos por allí, de reconocer cómo es el perfilamiento o entender el comportamiento de quien realiza el delito a partir de la escena, ¿no? De la escena. Eh, si quieren, entonces empezamos a hilar ideas y ustedes me van aportando también sus conceptos para dar ese enfoque. ¿Les parece correcto? Sí, profe, sí, señor. Muy bien. Vamos a poner, digamos que unos parámetros para fortalecer el diálogo. Digamos que este tipo de intervenciones mías se nutren es con el diálogo de ustedes, ¿no? En un diálogo participativo, argumentativo, y para eso quiero proponerles de que me interrumpan libremente, o sea, no tienen sino que encender el micrófono, interrumpir, contribuir, argumentar, dar su opinión, ¿si me entienden? Eh, de todas formas para enriquecer siempre los temas. Entonces, comencemos desde el punto de vista forense, como vemos, ustedes saben que la criminología que estudia el comportamiento de la persona que realiza una conducta delictiva, pues tiene mucho arraigo en las ciencias forenses, ¿no? De hecho, históricamente han sido las ciencias forenses o los forenses iniciales los que han ayudado a el desarrollo de la criminología, ¿no? Desde hace varios siglos. Hoy lo podemos plantear así. El punto de partida de la investigación, de la criminología, del perfilamiento, de entender una conducta, y ya sea en el marco del derecho penal militar o del marco del derecho
penal ordinario o del derecho administrativo o del derecho disciplinario, siempre vamos a tener escenas, escenas. ¿Y cómo entender la escena? Partamos de este hecho, y yo lo planteaba hace unos minutos. El objetivo de ustedes como abogados en cualquier rama del derecho es estudiar la conducta humana. Pero esa conducta humana se expresa a través de actos humanos, lo acabé de mencionar. Digamos que el estar reunidos todos virtualmente acá es un acto humano y ese acto humano hace parte de una conducta de parte de ustedes, la de desarrollar esta maestría. Entonces, todos los actos humanos hacen parte de la conducta, es decir, la conducta se expresa en actos humanos. Ahora bien, hay que entender otra cosa. No todos los actos humanos que hacen parte de una conducta se desarrollan en el mismo sitio. Es decir, hoy estamos en un ambiente virtual, mañana estaremos en una biblioteca o haciendo una consulta de un libro, o estaremos en un debate, o estaremos en una audiencia. Es decir, esos actos humanos se desarrollan en diferentes lugares. Y ahí entonces empezamos a mirar una diferencia entre escena y lugar, porque resulta que la escena es ese conjunto de lugares, ese conjunto de lugares que tenemos. A ver, me explico. Hoy por hoy, la conducta humana en cualquiera de los ámbitos se desarrolla básicamente en tres tipos de lugares. Lugares espaciales, como que se llaman, o los hemos llamado nosotros los forenses, lugares tipo Newton, que son estos lugares espaciales en donde todos estamos, bien sea en nuestro trabajo o en nuestra casa, que son lugares espaciales, lugares tipo Newton donde predominan cuatro dimensiones. Las dimensiones son largo, ancho, alto y el tiempo. Son dimensiones espaciales. Y estamos acostumbrados a trabajar, a estudiar lugares en parte de conductas delictivas en esos espacios, en esos lugares espaciales. Verbo y gracia, voy a poder traer aquí un caso, el caso de la muerte de Mauricio Leal y la mamá de Mauricio Leal por Johnny Leal, el hermano de Mauricio. En primer lugar, allí vemos que hay un espacio tipo Newton, porque la muerte del hermano y de la mamá se da dentro de la casa donde vivía el hermano, y allí los investigadores llegan y encuentran ese resultado de la conducta. Encuentran los dos cadáveres en la cama, encuentran que la cama está manchada de sangre, que hay sangre en el piso, que hay sangre fuera de la alcoba, que hay sangre en un trapero, en una escoba, etcétera, etcétera. Eso es un lugar espacial. El otro lugar al cual tenemos que empezar a abordar son los lugares corporales, el cuerpo humano. Si tratamos, o sea, hay ciertas conductas que se reflejan en el cuerpo humano, no todas. Verbo y gracia, si yo voy a cometer un delito como lesiones personales, homicidio, feminicidio, tortura, bueno, todo eso habla del cuerpo humano. Claro, de pronto si soy estafador, va un delito de estafa, pues el lugar corporal no existiría. No, sí, sí, ahora que se está de moda hablar de Papá Pitufo, ¿no? Ese delincuente que se dedicaba o se dedica al contrabando, pues el escenario no es el cuerpo y entonces no entraríamos a investigar ese lugar corporal. Pero muchas de las conductas que ustedes van a conocer tienen como lugar el cuerpo humano. Hablemos, por ejemplo, de el homicidio, de
Sí, el homicidio como tal. Hace no más 15 días, una jovencita de 15 años, aquí en una población muy cerca a Bogotá, eso fue noticia en estas 2 últimas semanas, desaparece. Lo último que se ve es una cámara que muestra que la joven, la niña, va acompañada con un adulto a una zona oscura, ahí desaparece. A las pocas horas se encuentran el cadáver de la menor, 15 años. Yo me imagino que ya saben de qué estoy hablando. Y el cadáver tiene muchos signos de violencia, incluyendo violencia sexual. Este es uno de los perfilamientos que más necesitamos en Colombia. Conocer el comportamiento que hoy se da en el marco de la violencia sexual y el homicidio y el feminicidio. Entonces, una de las fuentes que ustedes van a tener que aprender a investigar y a tomar en cuenta es el lugar corporal, el cuerpo humano. Entender los elementos que aporta el cuerpo humano para entender el comportamiento criminal. ¿Por qué entonces una jovencita de 15 años es asesinada? ¿Por qué se le causa cierto tipo de lesiones? ¿Por qué se le causa la muerte? ¿En qué condiciones se dio? ¿Por qué en X o Y sitio del cuerpo humano se da esa agresión? Entonces, fijémonos que perfectamente para desarrollar esa criminología, entender el comportamiento criminal, tenemos que entender el lugar corporal. El segundo lugar que tenemos que aprender a investigar. Y el tercer lugar que hoy necesitamos aprender es este en el cual estamos, el lugar virtual. La, este mundo de la virtualidad, recuerden, es una nueva dimensión. Esta nueva dimensión se desarrolló a mediados del siglo pasado por el ejército de los Estados Unidos. Allá por mediados de la década de los 50 se empieza a desarrollar este tema de la virtualidad que hoy lo hace parte de nuestra vida ordinaria. Pero este ambiente virtual es muy propicio y es el ambiente que está involucrado en todas las conductas humanas. Miren que la conducta humana de hoy, de ustedes y mía, que es estar involucrados dentro de la maestría de criminología, está desarrollándose en este instante en un ambiente virtual. ¿Cómo entender los elementos de la virtualidad? Porque en este ambiente de lo virtual es una dimensión que es diferente a la dimensión de Newton, a la dimensión de espacial. Aquí no hay tiempo. Ustedes dirán, ¿cómo no va a haber tiempo si esta charla dura 60 minutos? No, eso es visto desde fuera del ambiente virtual. Metidos dentro de la virtualidad, el tiempo no existe. De hecho, cualquiera de nosotros puede entrar a un banco, hacer una transacción, puede entrar a cualquier biblioteca del mundo en la virtualidad y usted no se preocupa si es de día o de noche allá en esa biblioteca. Usted está consultando sus datos, está tomando elementos de allí y la virtualidad entonces le permite sustraerse de esa dimensión que llamamos tiempo. Igual la virtualidad nos permite sustraernos de otros parámetros que tiene la dimensión espacial, el lugar espacial, como el peso, el volumen. Eso no existe en la virtualidad. Aquí cuando hablamos de peso en la virtualidad, hablamos de bits. Es decir, cuando pues, si ustedes me dicen, bueno, necesito un documento y yo le digo, bueno, yo le aporto el documento, perfectamente yo le puedo aportar un documento para que usted lo lea. Yo me dice, ¿cuánto pesa? Pesa mucho. Pues, yo le doy el dato en bits, en gigas, en megas, en teras. Eso es el peso. Aquí el volumen no existe.
espesos. Bueno, volumen en bits también. Con esto les quiero decir que los elementos que deja una conducta criminal, una conducta penal en el ambiente virtual, pues son elementos de cuidado, porque eh, pues no son los mismos elementos que vamos a encontrar en un escenario espacial, perdón, ni en un lugar espacial, ni en un lugar corporal. Son totalmente diferentes, porque aquí es información, aquí es bits. Es decir, este lugar nos va a ofrecer la posibilidad de entender la conducta si entendemos los elementos que tiene la virtualidad. Pero este lugar que es virtual, este lugar tiene un adicional. Y es lo que estamos viviendo. Bueno, ahorita lo estamos reconociendo, pero la verdad es que lo vivimos desde hace mucho tiempo. Y es lo que hemos llamado inteligencia artificial. Aquí hay que empezar a reconocer eso y empezar a manejar la inteligencia artificial y encontrarle los límites y poder diferenciar un elemento natural, de un elemento virtual natural a un elemento natural artificial dado por la inteligencia artificial. Este es un tema maravilloso, o sea, ustedes entran en un campo maravilloso. En medicina, nosotros, bueno, y hay otras ciencias también, ¿no? La aeronáutica, está también, pero en medicina la virtualidad y la inteligencia artificial se ha hecho muy frecuente desde hace por lo menos los últimos 40 años. Hoy en día, ustedes se dan cuenta que hay diagnósticos médicos, cuidados intensivos virtuales, cuidados intensivos con inteligencia artificial. Desde hace más de 30 años hay cirugías a través de Internet. eh, no, esto en los 90 fue el hito. Pero ¿por qué voy a hablarles de eso? Porque en este espacio virtual ustedes van a tener también que trabajar y también van a tener apoyo o oportunidades para utilizar la inteligencia artificial. Va a ser necesario que frente a cualquier elemento puedan ustedes reconocer si ese elemento es natural o no. Y ahí nos vamos a meter con muchos aspectos que trae hoy la virtualidad y la inteligencia artificial, los derechos humanos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que hoy se transmite por un chat, por una red social, un segmento de un video que da cuenta digamos, que da cuenta de la muerte de una persona. Eso es habitual, todo esto. Ahora, la primera pregunta ¿es original? Porque de ser original, ese video, pues nos ofrece una gran cantidad de elementos. Pongamos un ejemplo concreto. Profe, Cuando por se, ejemplo, el dime, perfilamiento, qué pena interrumpo, es que justo no, estaba, por favor, eso es lo que necesitamos, que interrumpan. Esto es dinámico. Siga, doctora. es que justo estaba pensando con el tema inicial sobre el perfilamiento de, en este caso, los sujetos activos, y lo estaba atando con el tema de la virtualidad, saliéndonos un poco del aula y de todo el tema académico, porque esto, ahorita ya están incluso eh, generándose conductas contrarias a derecho que son virtuales. Por ejemplo, el acoso a menores de edad Sí, a sí, través de redes sociales y que de una u otra manera
eso tiene como un punto de identificación de estos sujetos activos. Yo, pues, no sé, dentro de mis cuestiones quisiera preguntarle si es mucho más complejo o menos complejo este estudio de los perfilamientos de los sujetos activos cuando van a cometer este tipo de conductas a través de este medio. No lo planteemos, yo le sugiero, doctora, no lo planteemos como que si es más o menos complejo. Hoy la inteligencia artificial nos permite hacer perfilamientos muy rápido. Hoy, por ejemplo, la Policía Nacional, el mismo Ejército Nacional, dentro de sus grupos de inteligencia y dentro de sus grupos de virtuales, de investigación virtual, por ejemplo, en estos casos de acoso de menores por redes, por todo eso, hoy tienen unos grupos muy interesantes de investigadores en el cual se apoyan ellos mismos en la inteligencia artificial para generar patrones de comportamientos. Digamos que eso es de una herramienta que hoy se tienen y la tienen fácilmente la gran cantidad de países y la policía adquiere los software. Pero eso también trae problemas, porque hay que ponerle límites. Porque hoy se discute tanto en Europa y en este momento en China sobre un tema que son los sesgos de los algoritmos. Es muy grave generar conductas o generar patrones sesgados que puedan generarse por el uso de inteligencia artificial sobre estos comportamientos. Son los sesgos de los algoritmos. Mire, ahorita estamos viviendo, por ejemplo, es una discusión que si ustedes entran a, a Internet se dan cuenta, en China que estudian el comportamiento. En China están vigilando, tienen cámaras de vigilancia en las calles, en la mayoría de las calles, en los almacenes, en los centros comerciales, cámaras de vigilancia que siguen a la persona y saben a dónde fue, qué compró, cómo se comportó, cuánto duró. Si llamó por teléfono o no, y el teléfono está rastreado, y entonces la inteligencia artificial nos da un patrón de comportamiento. Ahora, ¿eso tiene problemas? Sí, porque genera sesgos. Hay que mirar los algoritmos que esos elementos de inteligencia artificial tienen para generar esos patrones de comportamiento. Algoritmos que en China están discutiéndose sobre algoritmos de comportamiento y en Europa algoritmos étnicos, algoritmos de raza, porque muchos de los temas en Europa están siendo relacionados con la migración de asiáticos, la migración de latinoamericanos, la migración de africanos. ¿Qué les quiero decir con esto? No lo planteemos, doctora Marcela, como que es bueno, es malo, lo tenemos. Hay que mirar los límites de la inteligencia artificial en el perfilamiento. Es una herramienta útil. Yo no digo que no, es muy útil. Analiza una gran cantidad de datos en segundos. Usted puede mirar a todo un blog de datos, de miles de millones de datos en segundos. Analiza ayudar a establecer esos metadatos, esas circunstancias en las cuales usted obtuvo ese dato. Todo eso no lo hay. Pero hay que tenerle cuidado al tema de los algoritmos. Sobre eso ya se han planteado algunos países, la Unión Europea ha puesto unos límites y se discute ahorita si va a colocar unos límites para la inteligencia artificial. Pero antes de que la doctora Marcela me hiciera la pregunta, yo les iba a poner otro ejemplo, a ver si también le puede servir a la doctora Marcela. Durante la última etapa del juicio de Johnny Leal por el homicidio de Mauricio Leal y la mamá, ya cuando se había conocido, me parece, que cuál era el fallo,
aparece en redes sociales un video que supuestamente lo tenía la fiscalía, en el cual se ve cómo Mauricio Leal habla al video. Pareciera que no sostiene el celular y se habla, es un momento, no sé si ustedes alcanzaron a conocer el video, unos momentos previos a la muerte de Mauricio Leal. Él está, se graba el video, él acostado en la cama, de lado se ve una mancha de sangre en su abdomen alto, en el tórax de él. Detrás de él está la silueta, detrás de él en el video está la silueta del cuerpo de la mamá. Y se muestra ese video en el cual Mauricio Leal habla como si se estuviera, digamos, justificando lo que acaba de hacer. No sé si conocieron ese video. Sigue, Andrés. Claro que sí, profe, por supuesto. Y de hecho, eso que usted comenta me hace preguntar una cosa que me parece muy relevante y es en la manipulación de los escenarios, ¿cierto? O sea, pues en ese caso fue muy interesante pues notar el estado pues químico en el que estaba el chico y todo, pues que era muy difícil encaminar y hilar una conversación de esa manera y pues que aparte había otra persona que al parecer grababa pues porque los ángulos no daban, pero entonces, profe, qué chévere también poder abordar como qué elementos dentro de la práctica que usted ha podido notar son muy disidentes o que es como lo primero que nosotros deberíamos verificar como para darnos cuenta que se está manipulando la escena como tal. Ese es importante, pero creo que Marcelo iba... Recuerden que no hay necesidad que levanten la mano e interrumpan. Sí, mire, este ejemplo es para decirles que estamos bombardeados y mucho más ustedes que están formándose a nivel de maestrandos, de maestros en el tema de la criminología. Ustedes que se están formando para analizar el comportamiento delictivo, van a encontrarse con una gran cantidad de elementos. Esto, yo puse uno de ejemplo que creo que todo el mundo lo conoció porque hasta por noticiero salió, pero una gran cantidad de elementos que bombardean y van a bombardear cualquier situación que ustedes van a conocer. Ahora, ¿qué se debe hacer? Es indudable que dentro de esta maestría debemos entrar a reconocer o a tener criterio para reconocer eh, los elementos que pueden ayudarnos para identificar un elemento falso, modificado, un elemento alterado, un distractor, porque vamos a tener distractores de todo lado. Así como en una muerte podemos tener un distractor porque se le pueden causar lesiones al cadáver, o sea, lesiones que vayan a simular algo diferente al cadáver en su condición de cadáver, o sea, le causan las lesiones al cuerpo después de que la persona murió con como un objetivo distractor. Así hoy ustedes se van a enfrentar a este tema de la virtualidad con un agravante que es que la inteligencia artificial les va a proveer a ustedes no solo videos como el ejemplo que acabamos de poner, le van a poner a ustedes audios, le van a poner documentos. Ustedes se imaginan en un tema no un delito de homicidio, sino un tema de un delito financiero. ¿Ustedes se imaginan la utilidad de la inteligencia artificial tanto para investigar el delito financiero como para crear elementos probatorios contrarios a la realidad, distractores en una investigación financiera? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿para qué nos tenemos que preparar? Para reconocer que existen tres escenarios, perdón, tres lugares que conforman la escena. El lugar espacial, el lugar corporal, el lugar virtual. Siempre esos elementos que vamos a encontrar como elementos creados en la virtualidad por inteligencia artificial tienen que tener un soporte en
en los lugares espaciales o en los lugares corporales. Me explico. Así como acabamos de entender que ese video es un video que por los ángulos que se formaron, que se crearon allí, no era posible que estuviera la cámara en la mano de Mauricio Leal, por los ángulos, eso es verdad. Ese análisis es el resultado que se hace de una imagen, pero con un espacio, con un espacio. Este ejemplo, entonces me permite que ustedes, lo que quiero es que me entiendan que siempre que vayamos a analizar la virtualidad, tenemos que tener en cuenta mínimo dos aspectos. El tipo de algoritmo que nos provee la virtualidad, o sea, el algoritmo es como que la receta que tiene la inteligencia artificial, como la receta de mi abuela para hacer natilla. Ese es un algoritmo. A un computador, a un software se le colocan unos parámetros para poder que ese software, que esa herramienta me haga el análisis con base en esos parámetros. Es necesario conocer los algoritmos. En los videos hay que mirar qué algoritmos son los que trae esa estructura de video. ¿Cuáles son los límites que tiene? Y por otro lado, el segundo elemento es que siempre hay que buscar un correspondiente, una correlación con el espacio físico, el de Newton, con esta realidad física. Bueno, llamémosla hoy realidad física, ¿no? Como para poder entender si un elemento que tenemos en nuestras manos es un elemento creado por inteligencia artificial o no. Esto es un dilema que se viene desarrollando en medicina desde hace varios años. Ustedes ven como, por ejemplo, hoy en una unidad de cuidados intensivos el computador le hace un análisis de todo, la hemodinamia, el gasto cardíaco, la función cerebral. to- Ustedes no sé si recuerdan que este mismo hecho de inteligencia artificial se manejó con este gran físico inglés Stephen Hawking cuando, con base en unos electrodos, Stephen Hawking, sin que saliera una palabra de su boca, solo con su pensamiento, podía dictar clase en la Universidad de Cambridge. Y eso fue a finales del siglo pasado. Entonces, como ya tenemos esos ejemplos y sabemos cómo se crea la virtualidad, entonces sabemos que para detectar, para entender la virtualidad, debemos trabajar el tema de los algoritmos. ¿Qué algoritmos se plantean en un elemento? ¿Qué algoritmos se producen en un video? ¿Qué algoritmos se producen en una foto? O sea, ¿qué, qué características tiene eso? Ahora, hoy por hoy tampoco es que eso sea difícil, porque la misma inteligencia le provee al investigador eso, ¿no? Ustedes saben que hoy la misma inteligencia artificial nos puede determinar si una fotografía fue modificada o no, o si un video es o no modificado. Eso también. Pero como para, porque me doy cuenta que ya me quedan 5 minutos, como para motivarnos y el tema de hoy continuarlo y profundizar en esto, em, sepan ustedes que en su maestría, formándose como maestros en criminología, van a tener que reconocer elementos que expliquen la conducta humana en esos tres espacios: el espacio físico, en el espacio corporal y en el espacio virtual. Hoy, si se quiere, pues llama mucho la atención el espacio virtual, pero no dejemos de lado el espacio corporal y el espacio físico, que tienen que estar interrelacionados. La doctora que puso el ejemplo nos habló de hoy de
el acoso sexual, especialmente a menores de edad, y el acoso sexual virtual con las redes sociales. Ese es un tema que es de el día a día y que nos llama a reflexionar sobre cuál es el perfil de un acosador virtual. Porque tantos niños y niñas hoy están a merced de estas personas y difícilmente las detectan ellos mismos. Bueno, difícilmente la víctima lo va a detectar, ni los padres, ni los colegios, y cuando ya se sabe a la persona a hacer unas situaciones absurdas, críticas, desastrosas, delictivas. ¿Cómo les ha parecido el tema con el cual arrancamos? Y yo creo que debemos continuarlo, ¿no es cierto? Sí, bastante interesante, sobre todo pues me llama bastante la atención el tema del perfilamiento de los sujetos activos, independiente si se trata, por ejemplo, de pues el delito que di a conocer ahorita, de los delitos sexuales a través del acoso, perdón, sí, es un delito sexual a través de la virtualidad, en este caso el acoso, pero también pues a grandes rasgos y en todos los delitos es bastante de mi interés conocer o qué método llevar a cabo para tener este perfilamiento de los sujetos activos. Sí, es supremamente interesante. Pero además, no nos quedemos con la sola virtualidad y la inteligencia artificial. Entremos a mirar el contexto también de eso, ¿no? Miremos y traigamos a discusión en próximas reuniones que tengamos hechos que hoy nos preocupan. Se tocó la violencia sexual. Hoy la violencia sexual es un tema de discusión, de análisis. El feminicidio, el maltrato infantil, la violencia de género, el hurto, bueno, la corrupción. Eso es de perfilación. Exacto, y ahorita que pues hace poco estuvo latente el tema de el desplazamiento y demás delitos derivados del conflicto del Catatumbo, hubo una novedad que yo no era conocedora previamente y era precisamente de este reclutamiento y estas amenazas Sí, que estaban siendo resultados de de los militantes de los, por ejemplo, en este caso el Frente de las FARC, y pues a mí me interesa cómo es que ellos, a pesar de que sea bastante evidente la persuasión, pero cómo ellos tratan de cometer este delito a través de la virtualidad, que es listo, enviando mm, imágenes, que extorsionando, o sea, de una u otra manera la usan para poder esto coaccionar y generar temor en esas personas y pues lo logran. sí, perfecto. Eh, Andrés, veo acá que Profe, sí, pues qué chévere poder como continuar con este tema y de pronto poder hacerle, si se puede, un poquito de énfasis a dos cositas. Una de ellas es las firmas. Hay un tema que, pues, que se denomina como firmas criminales, como que la persona que comete casi siempre delitos pues, relacionados con la vida y delitos sexuales, pues deja como una marca, como una señal de que lo hizo cuando pues, tiene un prontuario como recurrente, ¿cierto? Lo segundo, es chévere de pronto poder hablar en este tema pues, del análisis y el perfil criminal, el tema del modus operandi, ¿cierto? Entonces, cómo fue desde, cómo poder pensar desde cómo la persona se ideó la idea criminal hasta la ejecución y la finalización, ¿cierto? Y por último, profe, yo me parece muy chévere que podamos abordar como, listo, tenemos los datos, tenemos la información y de qué manera podemos tomar decisiones. Por ejemplo, hay un modus operandi y es que están matando personas a las 10 de la noche en Medellín, por poner cualquier ejemplo en particular. Entonces, la idea es que pues usted se cuide de salir en la noche, por pensar cualquier cosa sencilla. Entonces, ¿cómo también de pronto de los datos que nos arroje pues el estudio de la escena del caso y el perfil criminal nos permita como tomar decisiones macro en cuanto a la prevención?
por así decirlo, de conductas delictivas. Claro. A la detección, prevención y la posterior investigación. No, excelente, excelente. Podemos continuar con esto y yo les propongo entonces que para la próxima reunión eh, trabajemos casos prácticos, ¿no? Así como hemos trabajado hoy algunos casos prácticos, me traigan casos prácticos y los vamos desarrollando entre todos. ¿Les parece bien? Sí, profe, sí, Claro que señor. sí, profe. Muy bien. Bueno, les cuento que ha sido un verdadero placer poder conversar con ustedes, pues desde mi punto de vista como médico forense y ustedes delicioso desde el punto de vista como abogados con diferentes tópicos dentro del derecho. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta hora. Se me pasó volando. Les deseo una feliz noche y nos vemos creo que en 15 días. Feliz noche. Feliz Muchas noche a gracias, todos. profesor. Que descansen. Gracias, feliz noche. Gracias.